Bueno, señor, de antemano agradecerle por la colaboración prestada para el desarrollo de esta presente entrevista, pues con el propósito de que nos abra su vida docente con relación a todas las actividades que ha desarrollado durante su actividad docente y la experiencia que tiene como persona. Quisiéramos iniciar esta pequeña entrevista con algunos aspectos bibliográficos. El nombre completo y apellido. Bueno, mi nombre completo es Yadira Rinaldi Moreno. Nací en un pueblo de Magdalena, en Guamal, el 2 de noviembre de 1957. Los recuerdos del pueblo son los recuerdos más maravillosos que tiene uno, porque fue una infancia vivida al aire libre prácticamente. Ya, entonces no había tanta tecnología, tanta cosa. Andaba uno en bicicleta, se subía a los palos de mango, hacía cualquier actividad motriz al aire libre. Ya. Entonces mi infancia, toda mi infancia, mi juventud fue en el pueblo. Entonces yo pienso que los recuerdos son maravillosos, sería infinidad de cosas por contar. Okay. Entonces quisiéramos conocer de pronto el nombre de sus padres, ¿qué recuerdos tiene positivo de ellos? Bueno, mi mamá se llama Clemencia Moreno de Rinaldi, ella está viva actualmente, y mi padre se llamaba Alejandro Rinaldi Moreno. Ya, ellos son comerciantes. Mi mamá todavía está dedicada al negocio pues de una pequeña tienda que quedó a raíz de la muerte de mi papá. Pero los recuerdos gratos yo creo que son maravillosos. Yo pienso que mi familia fue una familia muy unida, una familia muy feliz. Somos 10 hermanos, gracias a Dios todos estamos vivos, 7 mujeres y 3 hombres, no teníamos problemas de nada. Es decir, recuerdos bonitos de todo, de mi papá, de mi mamá, todo fabuloso con mi hermano. Es decir, somos demasiado unidos. Ok, entonces, aficiones y pasatiempos que tiene. No, a mí el pasatiempo o la afición mía es hacer ejercicio. Entonces yo de pronto lo que más hago es eso, ir al gimnasio, hacer muchas actividades físicas, ver televisión, me encanta ver películas todo un fin de semana. Ya, entonces eso es como el pasatiempo, leer un poco, en fin. Ok, listo. Dentro de estos mismos aspectos bibliográficos, estudios realizados en la primaria, en la secundaria, ¿dónde los desarrolló? Bueno, como te dije, yo soy de Guamal, entonces todo fue en Guamal. En la primaria, en un colegio público de la Urbana de Niñas número 1, y el bachillerato en el colegio Bienvenido Rodríguez, donde terminé allá en el bachillerato. Y luego los universitarios. No, yo comencé estudiando trabajo social en Bogotá, pensando pues que era la carrera más adecuada para mí como mujer, porque yo quería educación física, pero en esa época en la casa decían que esa carrera era para hombres, que eso no, y que yo no tenía el perfil así como para ser docente de educación física. Entonces comencé estudiando en Bogotá trabajo social, y luego una amiga me comentó que aquí en Barranquilla pues había en la CU el programa de educación física. Entonces vine aquí a la CU y me matriculé, y ahí terminé mi carrera en el año 84. Ok, listo. Otra, de pronto cursos formales. Sí, ya me comentaba de la parte de sociología. ¿Era? No, yo terminé educación física y hice una especialización en enseñanza personalizada. Ya. Listo. ¿Qué ocupación actual tiene? Como docente en un colegio del gobierno, en la institución educativa distrital La Merced, y en la Universidad del Atlántico, que tengo 6 horas de práctica docente. ¿Qué ocupaciones anterior a la actual tiene o ha tenido? Trabajos de otro que no sean de mi carrera no he tenido otra ocupación. Todos son relacionados pues con mi carrera. Unos aspectos generales acerca de la profesión como educador. Entonces, ¿cómo pues llegó a ser maestro o docente como tal? En Guamal la gente estudiaba, siempre era para maestra, pero nosotros, mis hermanas las mayores, todas son docentes. Y ya cuando venía el grupo de las menores, como las mayores fueron maestras, las menores, entonces ya queríamos estudiar otras cosas, diferente, que ya había la posibilidad. Entonces, no sé, yo comencé dejando el trabajo social y me metí a la educación física.
como una parte, diría yo, como por ese gusto por el ejercicio, pero en ningún momento pensé como llegar a ser docente exactamente de educación física. Inicialmente comencé la carrera fue por eso, por el gusto de hacer ejercicio. Ya, y como pertenecía al equipo de baloncesto del colegio, al equipo de danza, al grupo de danza, entonces había una serie de cosas que pues me motivaban a eso. Ok, ¿en qué instituciones ha trabajado y qué cargos ha desempeñado? Siempre como docente de educación física. El primer trabajo que tuve fue en el Colegio Gabriela Mistral, cuando hacía sexto semestre, me acuerdo exactamente. Y luego, cuando ya terminé la carrera, que ya sí comencé, es que antes era muy duro porque uno le tocaba trabajar en 3, 4 colegios para poder uno sobrevivir, pero ahora, es decir, nombrarte esa cantidad de colegios no, pero sí de pronto el colegio que me dio mucha experiencia cuando salí de la universidad, el colegio La Enseñanza, que ese colegio me enseñó muchísimo. Es decir, salir de la universidad a veces que tú sales con las manos vacías, que no sabes cómo vas a dominar el grupo, cómo vas a tener la parte de la responsabilidad, donde no te dan a veces todas las bases necesarias para que tú hagas lo que tú estás haciendo, un programa, lleves eso. Entonces yo pienso que la enseñanza fue como la base que me dio a mí ese sentido de responsabilidad para yo ser lo que soy hoy en día. Ya. Además trabajé en el Colegio Americano, en el Colegio Lourdes trabajé 10 años. Ya, y luego me vinculé con el gobierno. Yo ya tengo ya 15, en el 95, tengo más o menos 17 años de estar vinculada con el gobierno. ¿Listo? ¿En qué áreas del saber se ha desempeñado? En el área de educación física, siempre ya. Y yo hice secretariado ejecutivo un poquito antes de estar en ese espacio en que no sabía si quería trabajo social, educación física. Entonces hice un curso de secretariado ejecutivo en Bogotá y me desempeñé en la enseñanza también como profesora de mecanografía y taquigrafía. Entonces, en este caso serían actividades o profesiones después o muy relevantes de pronto al área de educación. Exactamente. Bien, entonces acerca de las metas de formación, ¿cómo cree usted que influyó la escuela, el colegio o la universidad en su formación integral? La información integral a ti te viene de casa, eso es fundamental. La casa es una base, un pilar grande para que tú seas alguien en la vida. Entonces el ir al colegio es como un complemento ya de que esa formación ya te la van dando ya más seguidita, más siguiendo todas las pautas, ya. Pero esa formación ya tú la traes de la casa, lo que se refuerza en la universidad o en los colegios. Ok, y el contexto, ¿cómo influyó en ese sentido? No, bien, yo pienso que yo no tuve problemas con eso, con el contexto alrededor mío, no tuve problemas. Ok, listo. Ahora cuéntenos acerca de los propósitos de superación personal durante sus estudios. Cuando estudiaba, todo el tiempo he intentado superarme. Yo tengo un esposo que le gusta mucho, también es licenciado, le gusta mucho, es decir, estarme empujando siempre que hay esta actividad. Mira que te toca hacer esto, ya vamos a hacer esta cosa. Entonces yo pienso que él ha sido como el impulso para que yo salga adelante y que yo haga los cursos que tengo que hacer, que me meta de lleno en una maestría, que me den algo, porque a veces uno dice, ay, ya terminé la licenciatura, ya estoy en el escalafón 14, ya yo no quiero estudiar más nada. Entonces siempre lejos como el pilar que me está empujando ahí para que yo haga otra actividad. Ok, como docente, ¿bajo qué metas de formación orientó u orienta con relación a los estudiantes? Bueno, los estudiantes uno los orienta, eso te lo va dando la experiencia, el estar con ellos, bajo qué meta, bajo la responsabilidad, bajo que el muchacho entienda que el trabajo físico le va a servir para algo en la vida, ya, de que su trabajo físico le va a servir para que él pueda de pronto en su tiempo libre hacer cualquier actividad que no le permita estar en otras cosas, sino cualquier actividad física. Listo, ¿con qué evidencias podría argumentar el logro de estas metas con sus estudiantes?
uno con los estudiantes aprende cada día más de ellos. Entonces yo pienso que el hecho de que tú veas cómo va surgiendo un estudiante, cómo va avanzando en lo que tú le vas dando a partir desde, por lo menos que uno tiene estudiantes desde sexto grado y que uno ve que llegan a 11 y uno ve cómo van avanzando poquito a poco en todo lo que uno le va dando, en todas las cosas. Entonces eso es muy satisfactorio, ver uno que cuando ya el muchacho está en 11, por lo menos en la parte de valores ya está formado, en lo que es el compañerismo, el respeto, ya, y en la parte física ya el muchacho logra aprender muchos deportes. Entonces es bonito ver eso como crecer. El otro día le decía yo a un niñito del colegio que se va a graduar, Gustavito, me acuerdo cuando tú llegaste aquí al colegio que eras el que me ponías el ejemplo de dar golpe de antebrazo, ya, y cuando ya llegó ese muchachito que ya se va a graduar, entonces es satisfactorio para uno ver cómo el muchacho progresó en la carrera, en el área de uno, y también en su parte, como persona de él. Ok, entonces considera que de una u otra manera se ha modificado esa visión o esas metas por parte de los estudiantes. Sí, claro. Sí se ha modificado. Sí se ha modificado, sí. Ok. Dentro de estrategias pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluativas, para usted, ¿qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía es el conjunto de saberes orientados hacia la educación, es decir, la ciencia que organiza los modelos educativos. Ok, ¿qué método utilizaría o ha utilizado para transmitir el conocimiento a sus estudiantes? El método que uno utiliza, además de todos los métodos que existen, del mando directo, del deductivo, inductivo, el método que yo siempre utilizo y que no sé es el método demostrativo, demostrando yo primero y que el estudiante luego ejecute. Ok, ¿qué otras experiencias de métodos innovadores logró construir en el desarrollo de sus clases? Lo que pasa es que yo digo que uno se crió en la época o su carrera la terminó en la época de ese modelo tradicional, donde uno era el que daba la clase y el estudiante respondía. Ahora no, ahora por lo menos ahora en esta época el estudiante pues tiene la oportunidad del mismo ir descubriendo las cosas, ya. Él va descubriendo todas las cosas. Antes tú le decías, bueno, vas a saltar la cuerda de esta forma. Ahora tú dices, tiro 4 cuerdas en el patio y voy a ver qué hace el estudiante. Ya, entonces ya el estudiante las agarra, comienza, mira qué es lo que va a hacer con la cuerda, entonces uno se da cuenta qué está haciendo él y ya después uno le enseña cómo se saltaría la cuerda, por decirte algo. Ok. Para usted, ¿qué es la didáctica? La didáctica no es otra cosa sino que el saber enseñar, ya el tener todos los recursos, todos los medios para uno poder enseñar. ¿De qué manera usted logra la atención de sus estudiantes? Yo digo que yo he sido como muy militar en ese aspecto, porque como te digo, a mí me gusta que las clases sean organizadas, ya, y que todo esté en hilera, en fila, en círculo, es decir, que las clases se organicen de esa forma. Ok, bueno, en base a eso mismo, ¿cuáles son los recursos didácticos que desarrolla o utiliza durante la clase? No, tú sabes que uno trabaja en esos colegios privados, públicos, perdón, donde uno no tiene muchos recursos, ya. Entonces uno tiene que apoyarse en los recursos que están en el entorno, ya. Los bordillos. Muy improvisado, básicamente. Ajá, toda esa cosa, pero igual. Recursivos, pero igual ahora ya los rectores por lo menos ya están en esa parte en la educación física, ya les están dando material y les están dando la importancia necesaria a la educación física. Entonces siempre nos están llenando de buenos recursos, ya de balones, de pelotas, es decir, todos los recursos que uno necesita para hacer el proceso educativo. Bueno, en base a esa falta de recursos, ¿cómo usted de pronto desarrolla la clase teniendo en cuenta esa parte metodológica en la falta de implemento? Al estudiante tú lo puedes poner a trabajar en un espacio de 4x4, digo yo así, y uno trabaja bien. Ya el recurso principal es el recurso humano del muchacho. Ya el recurso humano y ya lo demás, como te decía, yo doy la clase en el parque, en un parque,
donde a veces por lo menos no tengo la oportunidad de dar un deporte. Ahora es que estamos implementando ya. Entonces tú, para trabajar las cualidades físicas del muchacho, tienes ahí en el parque todos los medios: saltar por las llantas, correr por otro lado, trepar un árbol, bajarse, es decir, todo lo que está alrededor en el entorno. Ok. Para usted, ¿qué es el currículo? Bueno, el currículo es un diseño que permite planificar las actividades académicas, en las cuales se encierran contenidos, metodología, objetivos, evaluación, competencias. Ok, ¿cómo se ingeniaría para el diseño previo del programa con los que impartiría sus conocimientos? ¿Cómo ingenia, pues? Para hacer el programa. A veces el ministerio te da unas pautas, ¿verdad?, para que tú sigas un programa, pero cuando tú llegas a la escuela, a veces no puedes desarrollar ese programa que el ministerio te da, porque no, por lo menos te dicen en bachillerato, los deportes, y entonces no hay implementación, como te decía. Entonces tú tienes que adecuar el programa de acuerdo a las necesidades que hay en la escuela, de acuerdo a las necesidades del estudiante o las necesidades que hay en el entorno. Ok. Para usted, ¿qué es la evaluación? Bueno, la evaluación no es otra cosa que mirar el proceso de aprendizaje del muchacho, no solamente en la parte motriz, sino en la parte social, ya en la parte de valores. Ok. ¿Cómo evalúa usted a sus estudiantes? Bueno, yo me acostumbro siempre a pasar la lista. Yo pienso que la falla es una cuestión importante. Ya el estudiante que falta a clase, te estoy hablando a nivel del colegio, el estudiante que falta a clase, yo le coloco siempre la falla. Entonces él debe traer una excusa médica donde diga por qué no vino. Entonces, porque se entiende que el muchacho que va a clase nunca se queda fuera de la clase, ya, a menos que no tenga el uniforme. Entonces todos los estudiantes, ellos trabajan. Entonces yo me guío a veces por el mecanismo de las fallas, ya, como van, a veces también porque esa es una parte. Otra parte es por el comportamiento del muchacho, ya, el avance motriz que él ha tenido, el avance, también lo miro por eso. Ya, es decir, las dificultades también. Hay muchachitos que son muy buenos en el deporte, pero son muy desordenados, ya, entonces captan rapidito, y entonces son muchachos que de pronto hay un muchachito que tiene dificultades, pero esté muy atento en la clase, puede sacar mejor nota que el muchacho que, bueno, trabaja bien, pero tiene todas las cualidades para hacer la destreza, pero es desordenado, ya, y se presenta en los colegios. Señor, si yo soy bueno en voleibol, en golpe de antebrazo, y este niño que no lo hace bien, pero entonces, ¿qué pasa? Que el niño es juicioso trabajando, lo repite cantidades de veces, mientras que él molesta por todas partes. Entonces eso también se tiene en cuenta. Ok, ¿qué importancia le da usted a la opinión y crítica de los estudiantes en el diseño y la implementación de la evaluación? Eso es importante, que el estudiante lo evalúa a uno y que uno aprende mucho de eso. Eso a mí me parece fabuloso. Eso lo ayuda a uno a crecer como persona y a mejorar mucho más con los estudiantes, ya. De pronto que no se haga de una parte que sea hiriente hacia el profesor, no, sino una parte como de diálogo. Ya, profe, yo pienso que la clase debe ser de esta forma, o que no me ha gustado, pero sí como un ambiente muy de camaradería entre el profesor y el estudiante. Ok, ahora con relación a la orientación de contenidos y experiencias en el desarrollo de las clases, ¿qué importancia tienen los contenidos para el desarrollo de la docencia? Sí, como te decía ahorita, el programa del Ministerio de Educación se rige por eso, ¿no? Por los contenidos, pero sí son importantes tener uno la base, saber es decir, cómo va a empezar su trabajo, tener las bases del trabajo que uno va a hacer, ya que va a iniciar, o del deporte que uno va a enseñar. Ok.
¿Qué condiciones del entorno, de la clase o de los alumnos tuvo usted en cuenta para programar mejor pues las clases de docencia que desarrollan en el colegio? Del entorno, del entorno pues yo tuve en cuenta el parque, que es donde yo doy la clase. Ya, el parque, porque en el parque yo puedo hacer todas las actividades, velocidad, resistencia, ya, esos son el parque. Bueno, teniendo en cuenta pues la clase de los parques, ¿podría contarnos las experiencias que de una u otra manera desarrollan los mismos alumnos con relación a la reflexión sobre esa misma clase? No, el estudiante de educación física, tú sabes que los niños adoran esa materia, ya, y yo pienso que ellos, lo que no les gustaría o que los pondría como a pensar a ellos sería como la parte del sol caliente en una clase. Eso yo pienso que sería lo que al estudiante lo pondría como a pensar, ese hecho de que se fatigue porque las condiciones no están dadas. Ya, eso sería lo negativo que el estudiante colocaría. Ok. ¿Hasta qué punto los estudiantes lograban relacionar los contenidos de su vida cotidiana con los de su conducta? No, sí lo logran relacionar porque mira, el muchachito en el colegio te aprende a jugar un deporte y él lo aplica en el parque o lo aplica con sus amigos, lo aplica, es decir, en el barrio, jugando en la calle, ya. Entonces, en ese caso habría mucha relación. Claro que sí. Ok. En el ritmo del desarrollo del aprendizaje del estudiante, ¿cómo hacía usted para manejar las diferencias de capacidades y diferencias individuales de sus estudiantes? Las capacidades y las diferencias de los estudiantes. ¿Cómo los maneja? Bueno, en el colegio donde yo trabajo hay niños con dificultades, sí, niños autistas y niños con otros síndromes. Ya, entonces, en el aula ya nosotros nos mandan los muchachitos que ya pueden estar integrados en la clase. Ya, entonces esos muchachitos a veces es difícil trabajarlo, pero uno tiene los monitores, el muchacho que de pronto te captó bien el movimiento, entonces ese muchacho es el que te ayuda con los otros compañeros. Ya, siempre hay como monitores, siempre hay grupitos de que los pongo a trabajar en grupos, cinco cogieron los fundamentos básicos, por decirte algo, de cualquier deporte, y esos cinco los reparto en varios grupos. Entonces siempre tengo monitores para que colaboren con eso. Y con los niños que tienen más dificultades, yo les dedico un poquito más de atención a ellos. ¿Qué problemas se presentan ante las diferencias o particularidades de los estudiantes al momento de desarrollar esas actividades? Bueno, a veces se presentan las diferencias que los niños regulares, los niños normales no quieren trabajar con los muchachitos, entonces hay que trabajar mucho esa parte de integración, sobre todo con los niños autistas o con los niños, es que se da mucho que con los niños que de pronto su motricidad no es tan buena, entonces no les gusta trabajar con el muchachito que ellos vulgarmente dicen, el seño es que él es malo, es que él no sabe, entonces esa de pronto es las dificultades que más se presentan. Ok, ¿de qué manera se perjudicaban los estudiantes diferentes ante el desarrollo de la clase como tal? No, el estudiante diferente siempre se aísla, ya, nunca encuentra grupo, siempre tú tienes que estarlo llamando para integrarlo a cualquier grupo, es decir, uno tiene que estar muy pendiente del muchachito que tiene las diferencias para que cuando se aísle tú ubicarlo en un grupo y concientizar al compañero de que lo van a ayudar porque él tiene condiciones también para hacer ese trabajo. Desde el punto de vista de la rigidez o la flexibilidad, ¿cómo cree usted que lo catalogan sus estudiantes? Yo soy muy amiga, yo no sé si ustedes se pudieron dar cuenta, los muchachitos son muy, es decir, yo los aprieto y les suelto un poquito, aprieto y les suelto un poquito, pero los tengo más apretados que suelto, porque es que al muchacho hay que estarle todo el tiempo al pie de él. Ok, ahora algunas relaciones sobre la parte pedagógica, maestros y los estudiantes. ¿Cómo ha sido su relación con los estudiantes dentro del aula o en la vida social? Buena, es decir, yo me llevo muy bien con los estudiantes, aparte de que
la materia de uno, como te dije, les encanta a ellos, entonces, así como les encanta la materia, yo pienso que así les gusta el profesor también, ya, y sobre todo la motivación que uno le dé al muchacho. Cuando se ha presentado problemas en el entrenamiento o en sus relaciones con los estudiantes, ¿cómo ha hecho para solucionarlos? Cuando tengo problemas, no, siempre hay el diálogo con el muchachito, siempre dialogo con ellos, es decir, lo hago caer en cuenta de que el error que tienen, ya siempre hay diálogo con el muchacho. ¿En qué aspecto el tipo de relación del maestro con sus estudiantes mejora o daña el rendimiento académico y el comportamiento? Cuando el maestro es muy rígido, en educación física nosotros tenemos que ser como muy amplios, y de hecho la clase de educación física se presta para que el muchachito se te acerque un poquito más a ti, ya, porque no está como esa barrera que el profesor está allá adelante y está explicando la clase y no se integra, no le pregunta. Entonces la clase de educación física es como el pilar este para uno estar más integrado con el muchacho, porque el hecho de que uno está jugando con ellos, lo saca del lugar del salón de clase, los lleva al patio, entonces siempre se canalizan más cosas en la clase de educación física. ¿Hasta qué punto la relación pedagógica de usted con sus estudiantes dio pie para que sintieran la escuela como un recinto fraternal o un claustro donde usted era la autoridad? Este, en los campeonatos de fútbol o los campeonatos intercursos, eso es fundamental, es decir, eso ayuda al muchacho a tenerle como amor a esa parte de en la institución, ya, a tenerle amor en los campos. ¿Cómo es? El campeonato de cheerleader que hace uno, todas esas cosas hacen que el muchacho le tenga amor a la institución. Yo me siento satisfecha cuando yo digo, bueno, algo le influyó al muchachito que comenzó a estudiar educación física. Ya, para mí eso me llena mucho, porque en el colegio hay como 3 muchachos que pues, han decidido estudiar educación física, y a mí eso me llena porque yo digo, bueno, de algo les sirvió a ellos, les gustó, les motivó la clase que pues decidieron continuar exactamente con la carrera. Ok, ¿qué estrategia pedagógica o didáctica desarrolla para relacionarse con sus estudiantes? Las estrategias pedagógicas son el juego, el compañerismo, la unión con ellos siempre, sin que le falten el respeto a uno. Es decir, el juego, el, que será como que el estudiante esté pendiente siempre de que la clase de educación física va a ser la mejor. ¿Ya? Okay. Entonces, hacerle entender al muchacho que la clase de educación física es importantísima. ¿Qué posibilidad tenían sus estudiantes para darle sugerencias en el desarrollo de la clase? El muchachito en el bachillerato, el muchacho es muy tímido y nunca se atreve como a dar sugerencias por los temores de que de pronto uno como docente lo vaya a evaluar mal. Ya. Entonces, son muy pocas las cosas que se dan allá que ellos me hagan sugerencia de algo, ¿no? Siempre lo que dicen es como te decía, que en el sol caliente no los ponga a trabajar, ya, seño que no hay balón, ya, son cosas así, pero problemas de otra índole con el estudiante no. Bien, y por último, ¿usted autorizaría la publicación del resultado de este trabajo? Sí, claro que sí. Ok, señor, muchísimas gracias por su Bueno, colaboración bueno, espero desarrollando esta entrevista y que tenga un resto de día agradable. bueno, gracias, espero que les vaya muy bien en el trabajo. Okay.